¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Como hacemos habitualmente, vamos a comentar en este día las lecturas del domingo, las lecturas que se leen en la celebración litúrgica. Este domingo nos toca una lectura muy linda de San Marcos, que tiene como tres partes que vamos a comentar, pero como hacemos siempre, primero vamos a la lectura del Antiguo Testamento. Este domingo nos toca leer el profeta Isaías, que como ya sabemos es el primero de los así llamados profetas mayores, ¿no? ¿Se acuerda? Profetas mayores y profetas menores, ¿no? Entre los mayores tenemos, a ver si se acuerda, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿está? Son los cuatro profetas mayores. Los libros proféticos están después de los libros históricos, y los libros históricos después del Pentateuco. Bueno, muy bien, se va acordando. Entonces, en el profeta Isaías, que es un libro largo, compuesto en varios momentos, no es un libro escrito por un solo autor, se atribuye a la escuela de Isaías, pero lo que nos toca leer es uno de los cánticos del siervo de Yahvé, un personaje que aparece en el profeta Isaías y que la primitiva comunidad cristiana lo vio como un anticipo de lo que fue después Jesús. Jesús es el siervo de Yahvé. Esto está en el capítulo 50. Leemos del versículo 5 al 9. 55 al 9. ¿Ya lo tiene ahí? Isaías capítulo 50, versículos 5 al 9. Fíjense que este texto es un texto, diríamos, programático, es un texto que nos prepara para entender el Evangelio de San Marcos, que vamos a leer posteriormente. Versículo 5 dice: el Señor me ha abierto el oído. ¿Se acuerda que el domingo pasado hablábamos del sordomudo, a quien Jesús le abrió el oído? Se retoma esta idea, el Señor me ha abierto el oído, y yo no me resistí, ni me hice atrás. Abrir el oído es para escuchar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está enseñando, cuando leamos el Evangelio, lo que Jesús está enseñando. Y después viene del versículo 6 en adelante hasta el 9, toda una especie de preanuncio de la pasión de Jesús. Fíjense: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, Jesús flagelado, mis mejillas a los que mesaban mi barba, cuando a Jesús lo abofetean, mi rostro no quité a los insultos y salivazos, a Jesús lo escupieron, lo insultaron. Pues Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, sabiendo de que no quedaría avergonzado. O sea, este texto del profeta Isaías está como mostrándonos la previa, podríamos decir, de lo que va a ser después la pasión de Jesús narrada por los evangelios. Una pasión de la cual Jesús anticipa, ya en el Evangelio de San Marcos que vamos a leer, anticipa su realización. Fíjense en el versículo 8. Cerca está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? He aquí que el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá.
como diciendo, aquellos que se ponen contra mí quedarán absolutamente derrotados, quedarán como un vestido a quien se lo come la polilla. Este texto de Isaías, que es el texto que se denomina el cántico del siervo de Yahvé, es, como les decía, un anticipo de lo que Jesús después va a vivir. Él es el siervo de Yahvé, él es a quien lo insultan, a quien lo escupen, a quien lo flagelan, a quien lo matan. Él es aquel que da la vida por los demás. Este preanuncio del profeta Isaías, como les decía, lo lee la comunidad cristiana como la realización de ese cántico, ¿no? La pasión de Jesús es la realización del cántico del siervo. Pero vamos entonces inmediatamente al Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que venimos leyendo todos estos domingos. Nos toca leer el capítulo 8 en el versículo 27 al 35. 8, 27 al 35. Pero, fíjense que antes, es decir, todo texto hay que entenderlo, como decíamos, en el contexto. Todo texto tiene su contexto. ¿Cuál es el problema que se va a plantear en este texto del Evangelio de San Marcos? Que si bien había una predicción, un preanuncio en este cántico del siervo de Yahvé, sin embargo los discípulos en general no entendían el Mesías como un siervo que iba a dar la vida, sino que lo entendían de otra forma. Y entonces fíjese que antes del texto que hoy nos toca leer, en el versículo 27 del capítulo 8, hay un relato de la curación de un ciego. Pero esta curación del ciego, que está en el versículo 22 en adelante, es una curación progresiva, paulatina, como que el ciego va viendo de a poco. Este ciego que de a poco va recuperando la vista es imagen de los discípulos que de a poco tienen que darse cuenta de quién es este Jesús que está delante de ellos y en quien creen. Van a tener que hacer una conversión de mentalidad y dejarse de pensar en el Mesías de una manera triunfalista para comenzar a pensar en el Mesías de acuerdo a lo que decía el texto del siervo de Yahvé, un Mesías que da la vida. Pero antes de ir al texto de San Marcos, vamos a una pausita, así después leemos y comentamos todo el texto que nos toca proclamar este domingo. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Vamos a comentar ahora el Evangelio que nos toca este domingo, que es el capítulo 8 de San Marcos, ¿no? En el versículo 27 en adelante, hasta el 35. Marcos 8, 27, 35. Este texto tiene 3 partes. Una primera parte en donde está la profesión de fe de Pedro, una segunda parte en donde está el primer anuncio de la pasión y una tercera parte, la condición para ser discípulo. Nos dice el texto en el versículo 27 que Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. ¿Qué es esta Cesarea de Filipo? Vamos al mapita para que lo comprendamos mejor. Cesarea de Filipo es esta ciudad que está allí donde estamos marcando, que está al norte del lago de Genesaret o Mar de Galilea. Aquí está el Mar de Galilea, aquí está Cesarea de Filipo. Hoy se llama también Bañas. Esa ciudad fue hecha por Herodes en honor del César, de su hermano Filipo. Es distinta de la otra Cesarea, que es la Cesarea marítima que está acá. Esta es Cesarea marítima, la Cesarea que está al lado del mar. En cambio, esta otra está al pie del monte Hermón. Ahí nace el río Jordán. Aquí tenemos otro mapita y acá podemos ver
el redondel en donde está Cesarea de Filipo. ¿Ven? Allí hay este mapa tiene un poquito más el detalle orográfico. Ahí nace el río Jordán, que después llena el lago. Ahí está el mar de Galilea. El río Jordán nace aquí, pasa por acá y termina en el mar Muerto, que está acá. Todo esto, este es el recorrido del río Jordán. Bueno, Jesús va hacia el norte, hacia esa ciudad. Habla de las aldeas o pueblos que estaban allí cerca de esta ciudad, que era una ciudad muy pagana, una ciudad fuera de los límites del Israel de ese entonces. Bueno, y allí en ese lugar tranquilo, un tanto apartado de el centro de operaciones, diríamos que era Cafarnaúm, junto al lago, Jesús le hace una pregunta a los discípulos, una suerte de encuesta, ¿no? Para pulsar a ver si la gente va entendiendo quién es Él. Por eso dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Es una suerte de encuesta, ¿no? Y allí, fíjense las respuestas que dan. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías o uno de los profetas. Es decir, ¿cuál era el pensamiento del común de la gente? Que Jesús era un profeta más, ¿no? Porque Elías fue un profeta muy importante en el Antiguo Testamento. De hecho, lo vemos representando el profetismo en la transfiguración. Cuando Jesús se aparece transfigurado, aparecen Moisés y Elías. Elías representa el profetismo. La tradición decía que Elías había subido al cielo en un carro de fuego y que iba a volver en cualquier momento. Por eso confunden a Jesús un poco con Elías. Otros dicen que es Juan el Bautista, que ha resucitado. Esta versión había llegado a los oídos de Herodes, y Herodes tenía bastante temor, que claro, él sabía que lo había matado a Juan el Bautista, ¿no? Dice, o alguno de los profetas, es decir, la gente que piensa que Jesús es simplemente un profeta más, uno de los tantos, importante, pero un profeta. Y allí es donde Jesús inmediatamente dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Si le pregunta a los discípulos, a ver si los discípulos habían comprendido acabadamente quién era Él. ¿Ustedes quién dicen? Y ahí es donde Pedro avanza un poquito más en la comprensión, pero no del todo por lo que vamos a ver. Dice, tú eres el Cristo. Y fíjense lo que dice Jesús, es decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, porque la palabra Cristo, la palabra Christos en griego, equivale a la palabra Mesías en hebreo. El Mesías es el Cristo, el ungido, ¿no? Y Jesús le dice, les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Es decir, Jesús está de acuerdo con que Pedro diga el Mesías, pero no está de acuerdo con lo que Pedro entiende por Mesías y lo que los discípulos entienden por Mesías. Porque, ¿qué era lo que los discípulos entendían por Mesías? Ellos entendían un Mesías glorioso, un Mesías que iba a venir a restaurar el reino, un Mesías político, un Mesías batallador, un Mesías que iba a expulsar a los romanos del territorio, iba a restaurar el reino, ¿no? Esto es lo que pensaban muchos de los discípulos. Fíjense que en el capítulo 24 de San Lucas, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús, capítulo 24 de San Lucas, allí aparece claramente esta idea, ¿no? Dice, nosotros creíamos que Él iba a restaurar el reino de Israel, que iba a librar, está en el 24-21 de San Lucas. Es decir, los discípulos pensaban que Jesús era el que iba a librar a Israel, pero una liberación de tipo político, social.
como Jesús sabía, intuía que esta era la idea que ellos tenían, cuando Jesús dice, tú eres el Mesías, está pensando en este otro tipo de mesianismo, por lo que vamos a ver enseguida. Por eso Jesús dice, no digan nada, mejor que lo dejemos ahí. Y entonces Jesús explica, y esta es la segunda parte del Evangelio que hoy nos toca comentar. Jesús explica en qué consiste ser Mesías. Y ahí es donde enlazamos la primera lectura con el texto del Evangelio. Porque Jesús, al explicar, les hace ver que este Mesías no es un Mesías poderoso que va a venir de una manera rimbombante, poderosa, corriendo gente, sino que es el Mesías sufriente, es el Mesías del siervo de Yahvé, que leíamos en la lectura del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Por eso dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. O sea, ¿quiénes son los que lo reprueban, los que lo descalifican, lo matan en definitiva? Son los dirigentes de Jerusalén, los dirigentes del pueblo de Israel. Y ahí señala las tres clases de dirigentes. Los ancianos o senadores, que esto quiere decir senador, quiere decir anciano, quienes detentaban un poco el poder económico. Los sumos sacerdotes, que eran los que detentaban el poder religioso, y los escribas, que eran los maestros de la ley para el pueblo, o sea, la dirigencia en pleno, ¿no? Esa dirigencia es la que iba a condenar a Jesús. Por eso dice, el Hijo del Hombre debía sufrir, ser reprobado por estas tres clases de personas, que eran las que componían el Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos. Ser condenado a muerte, lo iban a matar, Jesús dice ya claramente, lo dice en el versículo 32, hablaba de esto abiertamente, Jesús dice ya claramente que lo van a matar. Y dice, y resucitar a los 3 días, es decir, Jesús anuncia ya el misterio pascual. Entonces, primer paso, ¿qué dice la gente? La gente dice un profeta. Entonces Jesús encara a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Pedro dice, tú eres el Mesías, pero ojo con el Mesías que entiende Pedro. Pedro entiende un Mesías político, un Mesías social, un Mesías poderoso, y Jesús dice, alto ahí, no digan nada. Les explica quién es este Mesías, un Mesías que debe sufrir, es decir, que va a ser repudiado por las autoridades, porque Jesús anuncia un evangelio que descalifica el modo de proceder de esta gente, que era el modo de proceder de los poderosos, que se abusaban de la gente y no trabajaban para la gente, porque ponían la ley al servicio de la explotación de la gente y no al servicio de la libertad de la gente. Por eso Jesús va en contra del legalismo del sábado, en contra del legalismo de los fariseos, de las purificaciones y todo lo que se va viendo en el Evangelio. Ahora, fíjense la respuesta de Pedro, ¿no? Allí es donde vemos que Pedro, cuando hablaba de Mesías, entendía cualquier otra cosa y no lo que Jesús quería que entendieran. Una vez que Jesús termina de explicar, Pedro lo toma aparte y se pone a reprenderlo, a conminarlo, dice el texto griego, ¿no? Qué atrevimiento el de Pedro, como si Pedro fuera superior a Jesús, así se pone en ese plano. Y se puso a reprenderlo, como diciendo, esto no puede ser, un Mesías así, sufriente, no va, esto no va, no estamos de acuerdo. Y entonces es Jesús el que toma la palabra
y lo reprende a Pedro. Y fíjense lo que le dice: quítate de mi vista, o en otra traducción, más acorde al texto griego, ve detrás de mí. Es decir, Jesús pone a Pedro en su lugar. Ve detrás de mí. El discípulo tiene que ir detrás del maestro. No es el discípulo el que le va a decir al maestro qué es lo que tiene que hacer. Como nosotros, que a veces queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, ¿no? Y le ponemos condiciones. Aquí Jesús es claro, dice: mira, anda detrás de mí, quítate de mi vista, quiere decir. Y le dice un término terrible, le dice Satanás. La palabra Satanás quiere decir tentador. Es como que Pedro lo está tentando a Jesús para que no haga lo que tiene que hacer, para que no siga la voluntad del Padre. Y entonces le dice: tus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Estás interpretando mal esto del Mesías. Lo estás interpretando como un Mesías glorioso, triunfador. Y el Mesías no es el glorioso triunfador, sino el que muere por su gente. Y entonces, luego, tercera parte del Evangelio, Jesús llama a la gente, junto con los discípulos, y llama a todos, y les dice, y aquí está la otra parte del Evangelio que nos toca este domingo, que es cuáles son las condiciones para ser discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ve detrás de mí, le dijo a Pedro. Hay que ir detrás de Jesús. El que marca el camino es Jesús, no el discípulo. Si quieren venir en pos de mí, detrás de mí, dos cosas, dos condiciones. Primera, niéguese a sí mismo. ¿Qué está queriendo señalar Jesús con esto del niéguese a sí mismo? Renuncie a toda tentación de poder, de egoísmo, de fama, de prepotencia, de querer ejercer un poder al modo humano. Niéguese a sí mismo. Es decir, quite de sí mismo toda ambición. No se puede ser discípulo de Jesús con soberbia y con ambiciones. Terrible esto, Porque muchos se enfilan, se enrolan en la iglesia para tener poder. Ojo, el discípulo no es para tener poder. Niéguense a sí mismos. Y dice, tome su cruz. ¿Qué significa esto de tome su cruz? Y que así como a Jesús no lo entendieron, tampoco lo van a entender al discípulo. San Marcos está escribiendo a una comunidad perseguida. Estamos más o menos en el año 70, 75. La comunidad ha sufrido la gran persecución de Nerón en los años 64 aproximadamente. Muchos judíos cristianos han sido perseguidos, han sido echados también de Jerusalén. De modo que la comunidad está viviendo una etapa difícil, como diciendo, al final creemos en Jesús y mira qué mal nos va, ¿no? Entonces, aquí Jesús dice, mira, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, es decir, va a tener que asumir que va a vivir medio a contrapelo de muchas realidades y muchas situaciones y de muchas ideologías. Y el tomar la cruz significa hacer de la vida un servicio. No quiere decir que necesariamente a los discípulos van a matar como lo mataron a Jesús, pero sí que el estilo de vida del discípulo tiene que ser como el estilo de vida del maestro. Y dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿Qué es esto de salvar y perder? Un estilo muy semítico. Quiere decir que el que pretenda hacer de su vida un campo de dominación, de prepotencia, de un Mesías que gobierna todo por la fuerza y por el poder humano, está perdido. En cambio, el que quiera ser discípulo tiene que hacer de su vida un servicio. La cruz es dar la vida.
La cruz es entregar la vida hasta las últimas consecuencias, siendo coherente con un estilo que es el estilo del amor, considerando a los demás como hermanos y poniéndose al servicio. Esta es la forma en que vivió Jesús y que tiene que vivir el discípulo, y es una forma que contradice los esquemas de poder que detentaban las autoridades, los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. El cristiano no sigue un estilo de vida poniendo el acento en el poder, en el dinero, en la riqueza, en la prepotencia. Su estilo de vida es el amor, es la entrega de la vida. O diciéndolo de otra manera, el cristiano no vive a costa de los demás, sino que vive sirviendo a los demás. Y hasta aquí llegamos. Piénselo. ¿Quiere ser discípulo de Jesús? Aténgase a las consecuencias. Hay que vivir como Jesús vivió. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.